Hola, buenas tardes. Mi nombre es Melissa Vallejo, soy trabajadora social y les presento esta clase que la titulé Corta con tanto plástico. Así que para eso les voy a compartir en la pantalla un pequeño PowerPoint para que vayamos reflexionando algunos conceptos clave entre todos. Me puedan acompañar en la lectura. Aguarden un momentito. Muy bien. Bien. Bueno, un poquito los objetivos que yo me planteé para esta clase es que podamos conocer la historia del plástico brevemente y la dependencia del hombre moderno de este producto. Conocer los diferentes tipos de plástico y su biodegradabilidad para poder así llegar a los plásticos de un solo uso. Vamos a reconocer los usos innecesarios de este material y de esa manera llegar a reducir su consumo en una propuesta de economía circular, como bien comentó otro compañero en otra clase. Bien, la primera pregunta que te hago para que reflexiones conmigo es ¿cuánto plástico consumiste en el día de hoy? Si te pusiste a pensar alguna vez todo el uso de plástico que tenés. Te doy una ayudita con una lista y te puedo decir que cuando te cepillaste los dientes, si comiste algo en el desayuno, unas galletitas, el envoltorio suele ser de plástico. Los electrodomésticos, si pusiste la paga eléctrica, si prendiste la tele, si usaste el auto, los neumáticos o las carcasas de muchas partes del auto. Si te pusiste botas de lluvia, si te pusiste algún accesorio, seguramente tenía plástico. A lo que quiero llegar es que es un producto tan incorporado que lo tenemos sumamente naturalizado. Para que repasemos un poquito su historia de manera breve, les puedo contar que fue un fenómeno de tal envergadura que en la historia de la humanidad no se ha registrado otro descubrimiento que haya tenido un desarrollo tan rápido y en proporciones tan inimaginables como este producto. Algunos historiadores hablan de que nuestra época se conocerá en el futuro como la edad del plástico. El vulcanizado en manos de Goodyear, seguramente les suene familiar este apellido, tiene que ver con unas modificaciones que este científico descubrió para transformar un elemento en la naturaleza que tenga mejores resistencias al calor, que no se ponga de forma pegajosa. Luego Parker, con los conocimientos de Goodyear, fue transformando en un producto mucho más resistente, coloreable, que se podía trabajar, laminar, pero seguía teniendo un elevado costo, por lo tanto no se podía utilizar de forma comercial todavía. En 1868 el celuloide, de la mano de Haight, empieza a cobrar un poco más de vida en el consumo, porque justamente empieza a reemplazar un montón de elementos, empieza a utilizarse en peines, mangos de cubierto, muñecos, lentes, entre otros. Luego pasamos al siglo XX, se reconoce que en 1930 y entre 1930 y 1942 se descubrieron otros polímeros que se usan en la actualidad. En el 38 se empezó a producir el nylon. Luego de la Guerra Mundial se tuvo un gran impulso y fabricación de este tipo de polímeros. En la década del 50 se empezaron a utilizar otros polímeros que, sin ser químicos o del área, podemos encontrar reconocimiento en palabras como policarbonato, polietileno, polipropileno. En el 60 empezó a ser sustituto de muchos otros productos de embalaje como la madera, el cartón o el vidrio. En el 70 sustituyó algunos metales. En el 80 se transformó en una de las principales industrias del mundo y en el área de la investigación. Para pasar a esto, como dice el título, el uso del plástico en nuestros días, seleccioné algunas imágenes. Utilizamos el plástico, por ejemplo, para vestir. Las remeras y los elementos que utilizamos tienen muchos hilos de nylon. Los accesorios. Acá tenemos más accesorios todavía. Pilotos, botas de lluvia, elementos como aros o colgantes. También los utilizamos para envasar, como por ejemplo las botellas o los envases de productos de limpieza, los envases de los snacks o alimentos que también consumimos. Acá tenemos más ejemplos: las bandejas, las bandejas descartables, platos descartables, cubiertos también, pajitas, sobretes. En los juguetes también podemos observar cómo se transformó este producto, en donde antes se hacían de madera, luego comenzó a hacerse de plástico, también porque tenía un costo mucho más bajo. Acá vemos también muñecos, los rastri.
Y también en el área de la salud, ¿sí? En este sentido fue algo positivo, ya que antes las jeringas se utilizaban jeringas de vidrio y para poder ser reutilizadas se las esterilizaba, pero tenía algunas complicaciones epidemiológicas por el contagio de enfermedades, por lo tanto en este sentido fue algo positivo que se haya implementado el plástico descartable. Bueno, tal es así que en la actualidad, en el mundo moderno, no se puede imaginar el mundo sin los plásticos, desde la primera celuloide elaborada por Giat hasta los superpolímeros que se encuentran hoy con la tecnología moderna. Sin embargo, como ya lo saben, imagino, y como otros compañeros lo han podido también detallar, esto tiene consecuencias negativas, tanto para el medio ambiente como también para la salud. Una frase que me parece que resume y refleja esto que les estoy contando es esta que encontré en la bibliografía que al final les dejo, que dice que antes de haberlo hecho debió pensarse en el desecho. ¿Alguna vez se pusieron a pensar los desechos que generan con las cosas que consumen? Bueno, es un buen ejercicio para repensar un consumo más responsable, tanto a la hora de saber cómo se produce lo que uno consume, ¿no? Si por ejemplo tiene trabajo esclavo, lo que yo consumo y llevo a mi casa, como ropa, alimentos o demás, o también el desecho que genera cuando ya no sirve más para consumirlo. En este sentido te pregunto si sabes cuánto tarda en degradarse tus residuos y te dejo acá una imagen que brevemente te resume que las botellas de plástico tardan 450 años, las bolsas de nylon 150 años, los pañales y también las toallitas femeninas 450 años en promedio. Si uno se empieza a dar cuenta y a reflexionar de esto que les estoy contando, empezás a dimensionar que una toallita femenina que utilizaste en tu adolescencia, cuando recién te hiciste señorita, todavía está dando vueltas en un basurero en alguna parte del planeta. Uno es como que le genera impacto y reflexiona el consumo de este tipo de productos. Bueno, llegamos hasta acá para introducir el concepto de plásticos de un solo uso. Se llama así a los productos de un uso muy breve y también prescindible, quiere decir que se pueden reemplazar por otro, y además tienen una alta durabilidad por el material, claramente, que les vengo contando, ¿no? El material plástico tiene mucha durabilidad y le cuesta al planeta biodegradarlo. Por lo tanto, estos plásticos de un solo uso generan basura que permanece por mucho tiempo, en un aproximado de 400 años. Se descomponen en microplásticos, que son más plásticos de tamaño ínfimo, a veces que no los ves a simple vista, y estos plásticos polulan por el aire, son consumidos también por animales, por lo tanto luego los consumimos los seres humanos. Por lo tanto, todo esto trae consecuencias, no solo para el medio ambiente, sino para nuestra salud. Acá les dejo algunas imágenes, como por ejemplo el sostén del cucurucho de un helado, la cucharita plástica, bandejas, botellas, cubiertos, nylons, separadores, sorbetes, todos productos, llamados plásticos de un solo uso porque cumplen este doble requisito. Es de un material eterno para un uso muy breve, ¿no? Esto que les dejo acá. Por lo tanto, la propuesta que les quiero dejar como una idea fuerza de esta clase es que hagamos el esfuerzo por evitar un material eterno, ¿sí? para nuestro planeta, al cual le damos un uso sumamente efímero y breve, ¿sí? Como por ejemplo un sorbete, que vas a una casa de comida rápida y lo utilizas durante 10 minutos como mucho que te dure ese almuerzo y esa gaseosa, y ya les estoy contando, en el planeta dura alrededor de 400 años para desaparecer por completo. Es verdad que hay algunas alternativas. En Capital Federal hubo un decreto el año pasado que prohíbe el uso de sorbetes, o que en realidad los tiene que pedir el consumidor, no están al alcance o hacia la mano del consumidor. Pero bueno, todavía falta muchísimo, mucho camino todavía para seguir reduciendo su consumo. Las consecuencias ambientales, bueno, son evidentes en la fauna, también en la flora. Los basurales a cielo abierto que contaminan no solo el suelo, sino también el aire, el agua. La contaminación visual, ¿no? Es algo que tomo del compañero Alejandro, que también me gustó, ¿no? Que a veces uno solamente habla de contaminación del agua, del suelo, de la tierra y demás. Y la realidad es que la contaminación visual también forma parte de esta, digamos, una categoría más de esta cuestión,
ya que nadie imagino que le gustaría vacacionar en una playa como esta. Todos buscamos playas lindas, limpias, divinas, pero no sé si todos hacemos el esfuerzo para generar menos residuos justamente. Bueno, en la imagen de abajo tenemos un ave que también confunde alimento a los microplásticos, y en su interior se han encontrado pedacitos de botella, pedacitos de nylon, tapitas de gaseosa, todo esto por estar en el mar. Acá tenemos una imagen de microplásticos, fíjense lo pequeño que son, no es que es del tamaño de, no sé, solamente una tapita que es un plástico pequeño, sino que también son pedacitos de plástico que sin darnos cuenta los incorporamos cuando, por ejemplo, comemos un pescado, porque previamente ese pescado, cuando era pez, consumió los microplásticos, confúndelos con alimento. Acá tenemos una imagen de cómo la cadena alimentaria entonces hace que los plásticos lleguen a nuestro plato sin darnos cuenta y arruinando nuestra salud. Bien, más allá de alarmarnos y de tomar conciencia, ¿qué podemos hacer al respecto? Les quiero dejar dos propuestas que van de la mano. Una tiene que ver con reducir, reemplazar y evitar el consumo de plástico, y la otra, incluirlo a la economía circular, que otro compañero también ya había hablado un poquito de este concepto. ¿Cómo puedo reducir el consumo de plástico? Bueno, reemplazándolo. Por ejemplo, llevando la propia bolsa para hacer las compras, llevar una botella reutilizable y rellenable, una taza, llevar un tupper para los alimentos en lugar de una bolsa de nylon. Una aclaración, el tupper también es de plástico, pero es un plástico más resistente, que se supone que lo podemos reutilizar un montón de veces antes de tirarlo. Distinto a la bandejita, que la uso una sola vez y ya está. Los sorbetes o los cubiertos de plástico, las bolsas, y yo incorporé algo más, por eso está por fuera de la imagen, porque lo agregué yo, la copa menstrual, que los compañeros que ya vienen cursando conmigo y con mis compañeras saben que ya hemos dado una clase de los beneficios, no solo ecológicos, sino también económicos y a la salud que tiene este producto para las mujeres que menstruamos. Y bueno, la verdad que invito a que conozcan este mundo de la copita menstrual, porque la verdad es que es muy satisfactorio menstruar, conocer tu cuerpo y no contaminar con las toallitas que ya les conté que tardan 450 años en biodegradarse. La otra propuesta que tenía que ver, la anterior era con reducir el consumo, y esta que les traigo ahora tiene que ver con incorporarlo a la economía circular, es decir, que el desecho que genera sea incorporado en un nuevo producto, básicamente, ¿no? Y acá les dejo dos cuentas de Instagram, una se llama Llené una botella de amor Argentina y la otra se llama 4E Madera Plástica. Están conectadas entre sí. La segunda de ellas transforma el plástico en madera plástica y en elementos con esa madera para construir, y los vende a la sociedad. Y la primera es un grupo de chicas que se dio cuenta que existía esta empresa y empezó a generar una propuesta de juntar el plástico que consumimos, el plástico de un solo uso, que consumimos en nuestras casas, generando puntos de acopio, y de esa manera conectándose con la empresa, llevándole materia prima, digamos, para ellos, pero que a la vez se conformó en una propuesta sustentable. ¿En qué consiste esta primera propuesta? Bueno, la fundación, primero que les cuento, tiene un montón de proyectos para trabajar en la sociedad, por ejemplo en las escuelas, con los alumnos, hacen muchos proyectos de este tipo, porque se pueden trabajar múltiples conceptos de varias materias, como por ejemplo economía circular, consumo responsable, ecología, ciudadanía, bueno, un montón de conceptos que se pueden trabajar con este proyecto. La verdad se los súper recomiendo, yo lo trabajé el año pasado. ¿Y en qué consiste entonces? Les decía, en agarrar una botella de plástico vacía, en incorporarle adentro bolsas y empaques de todo tipo, en compactarla con una varilla y llenarla hasta que quede bien compacta. Les voy a hacer una pequeña demostración, así saben de lo que les hablo. Yo esto lo hago en casa. Bueno, puede ser una botella de plástico, como si fuese esta, chiquita, grande, no importa. La botella, digamos, tiene que ver con una cuestión de volumen, ¿sí? Que uno lo comprima y lo ponga todo adentro de una botella, hace que no tenga mucho volumen si lo juntara, por ejemplo, en una bolsa.
También puede ser una botella de otro estilo, de shampoo, de lavandina, de aceite, obviamente bien lavada. Yo acá tengo una para mostrarles, las que tengo en uso en este momento, que es de lavandina. Y en lo que consiste es en incorporar un plástico de un solo uso, que es un paquete de galletitas que ya no utilizo, colocarlo dentro, muy bien, lo pongo acá, así lo pueden ver, ahí está, y con una varilla, en este caso yo agarré una que tenía ahí a mano, comprimirla para que vaya hasta el fondo y de esta manera vaya generándose algo compacto. Acá si yo aprieto está bien compacto, como todavía le falta llenar, por acá arriba todavía le falta. Bien, una forma para darse cuenta si algo es plástico o no, sobre todo en los paquetes, puede ser, por ejemplo, intentar romperlo, ¿sí? Por ejemplo, una duda muy común son con los paquetes de yerba o de harina. Este es un paquete de plástico. Fíjense que yo lo intento romper y no se puede fácilmente. En cambio hay otros packagings que son más de papel y esos no van en estas botellas. Bueno, de todos modos, vuelvo a compartirles la pantalla. Ustedes pueden observar, acá en el Power que yo les voy a colgar también en el foro, que en este Instagram que les estoy compartiendo hay mucha información y detalla claramente qué va y qué no va en una botella de amor o botella ecológica, que es otro nombre que recibe. Bien, acá es esto lo que les estaba explicando, el tipo de cosas que van adentro. Y esto es lo que se genera a través de la magia de madera plástica. En realidad no es magia, sino que es un procedimiento bastante costoso, con máquinas especiales, en donde lo degradan todo y lo transforman en maderas de este estilo. Perdón, tengo un mosquito. Que se pueden transformar en pisos, en juegos, en tachos de basura, en bancos de plaza, en bancos para uso doméstico, que se venden a la comunidad, pero también tienen un compromiso con este proyecto en donde a tantas botellas de amor ellos devuelven un producto de los que generan, por lo cual es un ejemplo de economía circular bastante completo y nada, muy, muy recomendable, por lo menos para mí. Bueno, para ir cerrando les voy a dejar 2 notas de campaña Zero Waste, ¿sí? Plástico cero, de personas que viven sin plástico y proponen a los demás este tipo de propuestas. La que sigue es de una argentina que vive en la costa y bueno, hace alusión de que hace un año que no saca bolsas de residuo. Esto les cuento en el plano personal que a nosotros en mi casa, con mi familia me pasa, donde sacamos una bolsa literalmente cada semana y media, y a veces por una cuestión de limpieza y no porque esté llena, sino porque está realmente vacía, porque utilizamos este método para no consumir, para acopiar el plástico, y por otro lado porque hacemos compost con los residuos orgánicos. Por lo tanto es muy poquito el uso que le damos al tarro de basura. Es muy recomendable. Acá les dejo más propuestas de cuentas de Instagram que tienen estas propuestas sustentables. Biopackaging y Blonda Verde son propuestas de packaging biodegradables para empresas, microemprendimientos, pymes. Soy Tierra Florida vende toallitas femeninas de tela en una versión renovada, no las que usaban nuestras mamás o nuestras abuelas, sino que es una versión renovada para administrar también gestionar, se dice, la menstruación de una forma sustentable, porque son reutilizables estas toallitas. Red de compostaje enseña a compostar, y la Loca del Tupper es una activista que propone muchas alternativas sustentables para incorporar en la vida diaria. Por último les dejo 2 videos. El primero es bastante impactante, es una tortuga que lo salvan un conjunto de estudiantes, la cual tenía obstruida una fosa nasal por una pajita, y bueno, nada, es muy fuerte ver cómo el ser humano lastima tanto a la naturaleza. La verdad que es bastante conmovedor. Y el segundo tiene que ver con una parodia del consumo de plástico comparado con una pareja tóxica o una relación de violencia en donde uno se encuentra como intoxicado
y bueno, también es muy lindo como disparador incluso para utilizar con sus alumnos. Esta es la bibliografía que utilicé, así que se las dejo por si alguien lo quiere chequear o ampliar la información. Y desde ya les agradezco que me hayan escuchado. Vuelvo acá a la pantalla completa y bueno, les digo que espero que les haya gustado, les haya interesado este tema que les propongo y sobre todo que incorporen esta alternativa u otras en donde uno se suma a la economía circular y a la reducción de basura, a la reducción de plásticos de un solo uso. Así que bueno, gracias por haberme escuchado y nos vemos la próxima.